Hola no financieros, vamos con la parte 2 del unboxing de Finicens. En esta vídeo vamos a entrar en detalle con las carteras que tienen, ¿no? Antes de eso, que en el anterior vídeo, pues bueno, se me ha pasado un poco comentarlo, una de las quizás que le diría pegas, entre comillas, es que puede que te pierdas un poco, ¿vale? Y esto también, pues si me están oyendo los de Finicens, ¿no? Porque de repente cuando llegabas aquí, ¿no? Que es como, has elegido este fondo, ¿no? Y entonces le das a continuar. Y ahora le puedo pensionar aquí. Hay como... Está todo muy bien explicado, ¿vale? Puedes acceder a mucha información, todo súper explicado, súper detallado. Más información sobre la cartera, ¿no? ¿Dónde estaba? Histórico, ¿vale? Y está por un lado muy bien, pero por otro lado puede hacer que te pierdas, ¿no? Te lo digo como si a lo mejor entras y empiezas a clicar, al final vas saltando de un lado a otro y dices, y te puedes perder. Es un poco la sensación que en algún momento he tenido. Esto no tiene nada que ver, es más una cuestión de usabilidad que, que en vez de, pues dices, si yo lo que quiero es entrar ya a contratar esto, ¿no? Pero hay tantas cosas que clicar que está muy bien porque te dan información, pero puede hacer que esa sensación un poco de me he perdido, ¿no? Yo quería acceder a mi perfil para contratar algo y ahora estoy ahí un poco perdido. Pero bueno, esos son pequeños detalles, ¿no? Sobre todo más de usabilidad y también por si te causa esa sensación. Vale, ¿qué vamos a ver en este vídeo de las carteras? Lo que voy a ver es... Vamos a ver cada uno de estos fondos que tiene y luego veremos la composición de las carteras, ¿no? Que aquí sí que es verdad que aquí, por ejemplo, para que veamos un ejemplo, aquí, fijaros que está mezclado, por ejemplo, simplemente es una cuestión de orden, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos acciones, bonos, de repente aquí hay bonos y aquí está un rate, ¿no? Entonces, claro, la distribución que sale aquí está un poco mezclada, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando vas aquí y dices, por ejemplo, en este, dice, tú eres un inversor con riesgo 4 o 5, te hemos dado la cartera 4, puedes cambiarla. Y dices, bueno, a ver cómo es la distribución, ¿no? Y aquí sí que te sale muy bien, aquí te sale, mira, en renta variable tienes, en ese caso, el 60%. En renta fija, el 33%. En inmuebles, el 7,42% y en liquidez, el 1%. Aquí se ve muy bien la distribución de la inversión por riesgo, ¿no? La distribución de la cartera cuando, por ejemplo, aquí, claro, al estar mezclados, hasta incluso, digamos, hacerte tú los números, te puede liar un poquito, ¿no? Y tienes que llegar hasta este paso donde aquí sí que lo muestran muy bien. También tienen aquí, por ejemplo, pasa lo mismo. Aquí de un golpe dices, vale, pues mira, en esta cartera tengo el 50% está en Europa, el 23% en Estados Unidos, en emergentes, en global y en Japón. La verdad, esto también, pues eso, se ve muy bien de primera dónde estás, la diversificación por región, la diversificación por tipo de activo y luego aquí cada uno de los fondos, ¿no? Que si clicamos aquí nos salen más detalles de cada fondo, ¿no? Tenemos aquí el ISIN, que es el código, es la matrícula con la que se identifican los fondos a nivel mundial y, bueno, pues los detalles, los gastos de cada fondo, el gasto que tiene contratar cada fondo, que eso es una cosa que ellos se encargan, eso va incluido en tu comisión, y el tipo, ¿no? Que es institucional. Esto es una de las ventajas que tienen este tipo de robo-advisors, como hace Finicens, que ellos, pues cuanto más dinero cogen en gestión, acceden a clases de fondos institucionales que tienen comisiones más bajas, ¿no? Y al final eso revierte a todo el mundo, ¿no? Bueno, y con esto, aquí ya los tengo, los puedes ver que tengo ya todos seleccionados los fondos para verlos en detalle que tienen, ¿no? Entonces, bueno, estas pantallas están muy bien, luego veremos cada una de las carteras, estas distribuciones, sin embargo, pues aquí esto está muy bien, lo ves en detalle, pero creo que aporta mucho más valor esta parte, ¿no? La que dices, vale, pues mira, tengo un 60% en variable y un 30 y pico por cien en renta fija. Y este es el detalle de las carteras de Finicens, es que aparte de renta variable y renta fija, tienen inmuebles, ¿vale? Y tienen esta liquidez que supongo que será por una cuestión de la gestión, del balanceo, etcétera, que bueno, pues un 1% de liquidez que prácticamente no afecta, ¿no? Pero bueno, este es el detalle que lo veremos ahora, cómo estás invirtiendo en inmuebles a través del producto de Finicens. Y es lo que quizás es la principal diferenciación, porque al final las carteras con respecto a otros, pues siempre son
60-40, 70-30, 80-20 como mucho, según pues si eres más arriesgado tienes más variable y si eres más conservador más renta fija, ¿no? Pero este es el detalle y ahora lo veremos, ¿vale? Ahora vamos a ver todos estos fondos y luego veremos las carteras. Sí que daros cuenta que, bueno, aquí tengo las rentabilidades. En el plan de ahorro y el plan para niños, pues aquí ya incluyen otro tipo, pues entran también, fijaros, los iShares, Lixor, bueno, pues son otro tipo de son Invesco, iShares, vale, tienen una gama de fondos un poco más amplia, más allá de los Vanguard, ¿no? Pero para la inversión que lo vemos, pues esto es prácticamente todo Vanguard, excepto este Amundi, que es el REIT, y un REIT es el de inversión inmobiliaria, ¿no? Vale, vamos a ver cada uno de estos fondos, ¿no? ¿Qué tenemos? El primero de todos. No me digáis por qué Morningstar, que es la página de referencia en la que hay que buscar los fondos, porque si es un fondo que esté oficial en cualquier parte del mundo, tiene que aparecer aquí. No me digáis por qué me muestra esto aquí descolocado. Hay días que el ordenador está tonto, yo qué sé, y vale. Bueno, aquí tenemos el primero de todos, pues es un Vanguard Euro Gobierno, ¿no? Bonos de gobierno europeos. Aquí tenemos el benchmark, el tracking, bueno, pues prácticamente clavado, lo que está haciendo deuda pública de Europa y buscamos aquí, este es el detalle, qué tipo de deuda, ¿no? Las 5 mayores posiciones, pues bueno, fijaros, súper distribuido, la mayor posición es un 2% en deuda pública de Italia al 3%, es decir, esto ahora, cuando veamos el número de posiciones que tiene este fondo, pues va a ser enorme, ¿no? Y aquí podemos ver, pues eso, el 99,89% está dedicado a deuda. Esta es la clave, por eso este tipo de estrategias la rentabilidad de riesgo está muy bien, porque estás súper diversificado. Lo podemos ver si vamos a la cartera. Aquí ponen cartera nuevo, esto igual lo han cambiado. A ver si se carga, exacto. ¿Cómo es la cartera de este Vanguard? Que, recordemos, ocupa, pues bueno, según lo que tengas, ¿vale? Es el primer fondo institucional. Pues renta fija, aquí lo que pasa es que estos datos de Vanguard no saca, yo creo que correctamente, porque no te especifica dónde está la renta fija. Menos mal que en el otro lado, los de Finicens sí que te dicen tu exposición por países. Y aquí podemos ver, pues bueno, tipo de la mayoría, pues renta deuda de AAA, AA, A y BBB. Prácticamente todo deuda de buena calidad, principalmente pública, como vemos aquí. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que comentaba antes. ¿Cuántas posiciones? 851 posiciones solo en este fondo. Claro, es que cuando la mínima posición que tienes es un 2%, digo, la máxima, pues claro, fijaros, Italia, España, Francia y tal. Todo es deuda europea, 850 posiciones. Súper diversificado este fondo. Lo mismo, ¿cuál es el siguiente fondo que nos aparece de la lista? Emerging Markets, ¿no? Pero estos son, como pone ahí, STK Stocks, acciones, ¿no? Acciones Emerging Markets, de mercados emergentes. Lo mismo, vemos que el tracking, pues el tracking es cuánto se va del original, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que fuese un SP500, pues si el SP500 sube un 3%, el indexado al SP500 pues igual sube un 2,97, un 2,99, ¿no? Y ese es el tracking error, es esa pequeña diferencia que siempre va a haber un poquito de diferencia, pero no pasa nada. Bueno, vamos mejor aquí porque vemos lo mismo. Voy directamente a la cartera y vemos qué tiene este Vanguard Emerging Markets Stock Index. Bueno, compañías grandes o bastante grandes. Aquí esto quizás es una cosa informática que salga, estará por aquí. Y bueno, entre Value y Growth, que es el blend. Principalmente, evidentemente, renta variable no usa, como pone aquí. Y bueno, de tamaño grande, bastante grande, una liquidez, una volatilidad estar contenida, podríamos decir. Estos valores que son
Ya digo, estos valores yo creo que aquí no nos aplican demasiado porque son más valores cuando estás analizando acciones individuales. Aquí al final esto estás analizando son tropecientas acciones y no le veo mucho sentido salvo que estés haciendo otro tipo de estrategias más, pues más específicas, ¿no? ¿Cómo está distribuido el emerging markets, ¿no? Pues actualmente, pues principalmente mayores posiciones en consumo cíclico y servicios financieros, pero bueno, un poquito y también tecnología. Pero al final, como vemos, hay de todo, ¿no? Servicios públicos, salud, consumo defensivo, materiales básicos, inmobiliario, ¿no? Acciones de todo este tipo de sectores. Claro, aquellos sectores más potentes en la zona emergente, pues son los que más peso tienen, porque cuanto más valor tiene ese sector, cuanto más valoración tienen las acciones dentro de ese sector, pues ganan peso aquí dentro, ¿no? Y podemos ver, pues fijaros, posiciones en renta variable 1417. Ultra, ya estamos sumando. Las de antes eran de renta fija, de deuda, eran 850 y este son 1417 de acciones. O sea, solo con un fondo. Aún nos quedan aquí unos cuantos más por ver. Bueno, pues todo tipo de empresas. No tienen desde el Taiwan Semiconductor, que últimamente pues está muy en boca, Alibaba, Tencent, Samsung. Es lo bueno. Te metes aquí y estás invirtiendo en todo de una. Vamos con ¿cuál es el siguiente que aparece? Pues otro de acciones, Stock Index de Japón, el Vanguard. El tracking muy bien. Vamos a ver la cartera, ¿no? Que la tenemos aquí. Y pues la cartera, evidentemente, renta variable no usa el 100%. Tipo de compañías, como aquí vemos, pues grandes y una mezcla entre growth y value, que son lo que le llaman las blend. Bueno, esto para mí es más anecdótico. Si es blend, al final lo importante, sobre todo es que en este tipo de fondos que vemos que tienen miles de posiciones, pues claro que te va a salir una mezcla de unas y de otras. Una serie de ratios, pero ya digo, estamos invirtiendo a largo plazo de forma ultra diversificada. Esto para mí aplica a otro tipo de fondos, igual que estos ratios aquí de coste-beneficio, porque como vemos, ahora veremos, pues estaremos también en unas cuantas cientos, por no decir de cientos de posiciones. ¿Cómo está actualmente Japón? Pues bueno, bastante peso en consumo cíclico, bastante peso en la industrial, bastante peso en tecnología y bueno, o algo en salud. Repito, ¿qué sucede? Pues que ahora imaginemos, por ejemplo, vamos a coger el inmobiliario, ¿no? Que tiene un 3%. Y ahora imaginemos que hay un boom de inmobiliario y las acciones empiezan a revalorizarse, ¿no? Pues lo que sucedería es que este 3% probablemente subiría de peso, ¿no? Porque por una cuestión de ponderación empezaría, pues subiría, según el peso que tuviese en total. Por eso, claro, fijaros, Japón pues es un país con mucha tecnología, muy industrial y mucha tecnología, normal que tengan ese peso. Y pues fijaros, en este caso, claro, Japón es más pequeño, es una economía importante, pero no es tan grande como el de anterior, que eran países emergentes. ¿Y qué tenemos? Posiciones de renta variable, 300. ¿Vale? Sumamos a las 1400 de antes, ya llevamos 1700 y pico, casi 1800, porque eran 1470. ¿Dónde estás invirtiendo? Pues en todo esto. SoftBank, Toyota, Sony, etcétera. Siguiente fondo que aparece en su cartera, el de liquidez. Este no tiene, este es dinero, simplemente el dinero un 1%. Si has metido 1000 euros, 10 euros están ahí de liquidez, punto. ¿Qué más? Ahora tenemos la posición en acciones europeas, Vanguard Stock Index, que lo tenemos aquí. Lo mismo, vemos aquí ya hay un... Bueno, sí, porque el tracking es con el verde, así que nada, bien. Y vamos a ver la cartera de este fondo Vanguard Stock Index institucional. Claro, prácticamente todo tiene ahí un poquito de renta variable USA, pues esto será algo anecdótico, quizás alguna empresa que cotiza en los dos sitios y se ha comprado en Estados Unidos, pero bueno, prácticamente el 100% en no USA como es Europa. Estamos otra vez en lo mismo, hay tantas empresas pues que aquí es un mix y al final las grandes pesan más, por eso siempre hay large. Estos ratios, lo mismo que he comentado antes, para mí no...
en este tipo de estrategias, pues bueno, los puedes mirar, pero no creo que sean excesivamente significativos. ¿Cómo está Europa actualmente? Pues bastante equilibrada, como podemos ver, ¿no? 10% consumo cíclico, 15% en servicios financieros, 13% industrial, 13% consumo defensivo, 15% salud. Bueno, muy, en general bastante equilibrada Europa, pero porque, bueno, es la situación actual de la economía europea. ¿Qué tenemos en este fondo? 444 posiciones, 444 acciones, donde de momento la que más manda es Nestlé, Roche, Novartis, bueno, aquí hay varias suizas, y fijaros, AstraZeneca, Novo Nordisk, en fin. Estamos sumando, antes llevamos 1800, más 440 son 2200 posiciones. Ultra diversificación con este tipo de estrategias. Siguiente fondo que nos aparece es el Vanguard Euro IGBD. Estos son Investment Grade Bonds, que aquí lo tenemos. Investment Grade Bonds, o sea, bonos que tienen calidad para ser invertidos y de la zona euro. ¿Qué cartera tenemos? Pues aquí sí que no especifica. Renta fija prácticamente el 100%. Prácticamente, fijaros, es investment grade porque aquí tenemos casi el 60% es deuda corporativa, deuda de empresas, y hay un 22% de deuda pública y un 18% de titulizada. Es decir, bueno, este fondo de investment grade pues tiene un poquito de pública y bastante deuda corporativa que muchas veces paga más tipo de interés. Claro, eso ya se nota aquí, ¿veis? Que aparece, ya hay un poco menos de los de calidad AA y A post A, que son los de máxima calidad, y aparece mayor cantidad, mayor porcentaje en los de BB, que es como un corte, ¿no? Un corte importante. Un corte ya, digamos, porque a partir estos de aquí ya se consideran bonos más flojos, ¿no? De menor calidad crediticia. Este es como, bueno, un mínimo que debes de cumplir. ¿Cuántas posiciones? 3.107 posiciones. 3.107 que si sumamos a las 800 que tenía el primer fondo, que también era de deuda, pues estamos ya casi en 4.000 posiciones solo con una inversión que hacemos a través de Finicens. Fijaros, pues European, bancos de inversión, Unión, bueno, diferentes, la mínima, es decir, muy diversificado. Bien, vamos con quizás el más destacado, el más diferenciador con respecto a otros robo-advisors, que es la inversión en inmobiliario, esa posición que le hacen a través de, esta es la clave, REITs, ¿no? Cualquier fondo que veáis que se llama REIT es de inversión inmobiliaria. Que este lo hace la gestora Amundi, vemos ahí, ya veis que fijaros que aquí aparece un poquito más de diferencia con el índice, hay un poquito más de tracking error, no pasa nada, esto a veces sucede, es habitual. Y vamos a ver, mejor vemos la cartera, ¿no? La cartera, pues fijaros, la cartera de este rate son 50% renta variable estadounidense, 45% renta variable no USA. Y después no es un fondo inmobiliario, bueno, es que invierte en acciones inmobiliarias, ¿no? No es que estén comprando directamente edificios, sino es una manera de beneficiarse del sector inmobiliario. Si el sector inmobiliario tira para arriba, pues las acciones inmobiliarias tiran para arriba, ¿no? Entonces es una inversión no directa, digamos semidirecta, por eso veis que aparece aquí renta variable. Al final el rate este es casi un fondo de acciones, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues fijaos, aquí ya cambia la cosa, tenemos el tamaño de las compañías es mediano y ahí están, ¿no? Entre blend, value, etcétera. Bueno, aquí ya los ratios cambian un poquito, los tamaños son más pequeños, un poco más de volatilidad, el tipo de estilo. Vamos a ver, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que no son lo que nos interesa en este tipo de inversiones es esto, ¿no? Cómo está distribuido. En este caso, claro, el 99% está puesto en inmobiliario. Y las posiciones. ¿Qué posiciones? 323 posiciones. Ya no sé ni cuántas llevábamos antes, he perdido la cuenta, eran 2000 y pico, pues añádele 300 más. ¿De qué? Pues estos son todo empresas que las podríamos buscar, podemos investigarlas, dedicadas al tema inmobiliario.
sea el tipo que sea, puede ser desde oficinas, residenciales, centros comerciales, gestión incluso gestión de edificios, etcétera, ¿no? Promoción inmobiliaria, alquiler, lo que sea, ¿no? Pero 300 inversiones. Entonces, tienes un reparto, 300 inversiones y importante, como hemos visto, aquí la mitad en Estados Unidos y la mitad en no Estados Unidos, es decir, desde Europa hasta, pues supongo que pues emerging markets, Japón y cosas así. Es decir, estás invirtiendo en un mercado inmobiliario global, no específico, ¿no? Esta es quizás una de las diferencias, de lo que les diferencia a Finicens es esta parte, ¿no? Que tienes una posición que, como vemos, pues en la cartera 1 es nada, un 1,25%, es prácticamente testimonial. Sin embargo, pues en la cartera 5, que es un poquito más arriesgada, pues llegas a tener un 9% de inversión en inmobiliario. La idea de la indexación, si Estados Unidos tira mucho, pero Europa se queda estancado, pues esta cartera, pues vale, te va a equilibrar. Si van los dos muy bien, pues perfecto, ¿no? Esa es la gracia, 300 posiciones más, es decir, ya no he perdido la cuenta porque al ir mezclando ya no sé cuántas eran. ¿Qué nos quedan? Nos quedan dos fondos que son el Global Bond, uno de bonos y otro de el US 500, ¿no? Es el indexado al S&P 500. Bonos globales indexados en euro y cubiertos, ¿no? Estos son porque están cubiertos en euros. Vamos a ver la cartera, dónde está invirtiendo este fondo. Pues renta fija y bonos de tipo de... Bueno, esto de la duración es al vencimiento, ¿no? Que están ahí en unos... pues aproximadamente unos 8 o 9 años, bonos de largo plazo. Y estos bonos, este fondo, pues tiene... pues bueno, principalmente 65, casi 64% de deuda pública, un 25% prácticamente de deuda corporativa y titulizaciones y alguna otra cosa. Bueno, un poquito más distribuido. Esta parte también la vemos principalmente concentrado en la parte de calidad, AAA, es decir, ¿no? Y fijaros, 13.772 posiciones de renta fija. Creo que eran 3.000 y pico o 2.000 y pico, o sea, vamos, casi 15.000 posiciones de deuda de renta fija. Es que claro, por eso lo que digo, no esperes forrarte con este tipo de inversiones, ni en el corto ni en el medio plazo, pero tampoco esperes a lo mejor grandísimos sustos en el corto, en el medio y en el largo plazo, porque esto tan diversificado, pues cuando un sector tira más, el otro menos, cuando se van compensando, pero al final, mientras el mundo siga siendo mundo y siga funcionando, esto debe de ir bien. Y por último nos queda el Vanguard US 500 Stock Index. Replica el S&P 500, ¿vale? Ahí fijaros que ahí vemos ahí, surge un pelín de diferencia, no pasa nada. Y este no tiene más misterio. El S&P 500 es el Standard & Poor's 500, las 500 mayores empresas de Estados Unidos, 100% en renta variable americana. Bueno, este 0,91 pues será alguna acción que está medio cotizada o que la han comprado fuera. Todos son el US 500 o el S&P 500 son las 500 mayores empresas americanas que cotizan. Por lo tanto, large, tiene una mezcla. Fijaros qué interesante, la poca volatilidad que tienen el S&P 500, una volatilidad bajísima, eso está muy bien. Los ratios, bueno, no hay nada que no haya dicho. Fijaros, también muy repartido el S&P 500, salud, tecnología, servicios financieros, servicios cíclicos y al final posiciones pues 506, ahí aparece alguna más pues por alguna razón. Pero no te tienes que complicar. ¿En cuál estás metido en todas? Fijaros, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet es Google de la clase A y Google clase C, Berkshire y más que aparecerán, más que hay, claro, hay 500 y pico. Al final, con estas carteras, lo que vemos con esta cartera de Finicens, pues entre bonos de renta fija, entre la inversión en bonos, posiciones en bonos, más la inversión en acciones, incluyendo el rate, creo que salen casi 20 y pico mil, yo creo que salen rondando las 20.000 posiciones
Una diversificación de 20.000 acciones y bonos. Es mucha diversificación y eso se traduce en, pues bueno, en unas volatilidades controladas, en un riesgo controlado, pero también no esperes unas súper rentabilidades. Pero no se trata de eso, es este tipo de inversiones de no complicarse, de irse a dormir tranquilo, invertir a largo plazo, ir haciendo aportaciones y dejar que el mundo haga su camino. ¿Vale? Por último, vamos a ver las carteras, ¿no? Claro, a mí me han asignado, por lo que había rellenado en el vídeo anterior, pues la cartera de un perfil 4. Voy a cambiar a una cartera de perfil 5 que no sé por qué no me la sacan. Me dejan bajar de perfil, este detalle no me había dado cuenta. Me dejan bajar de perfil como el tope del 4 y me dejan ir a una 3, a una 2 o a una 1, que la puedo elegir, pero no me dejan ir a la 5, ¿no? Entonces, vamos a ir a la... Voy a analizar porque al final la 3 y la 2 están entre medio de la 1 y de la 5. Como no me saca la 5, pues analizaré la 4. Pero voy a ir a esta cartera y vamos a ver. Fijaros. La 1 es la de más conservador, más segurola. Y aquí, fijaros, un 84% en renta fija. El allocation. Y un 13% en renta variable. Esta es una cartera súper conservadora. Porque es un 80, y fijaros, si le sumamos la liquidez es un 85, los inmuebles ni para ti ni para mí, o sea, prácticamente lo tienes todo en renta fija. De hecho, esta cartera, desde mi punto de vista, para tener un 1,25 en inmuebles es un poco testimonial, ¿no? No le veo, es muy conservadora, muy repartida. Bueno, aquí pesa más Europa en estos fondos, en la parte en Finicens, Global 28, que al final también tienes una parte de Estados Unidos. Estás muy concentrado en Europa, Y bueno, estos son los fondos que ya hemos visto. Si nos vamos a la cartera 4, que es la que aquí me recomiendan, fijaros, ya hemos pasado de tener una renta fija del 84 a tener un 33. ¿Vale? Ha reducido bastante, prácticamente un 60% en renta variable y un 7% en inmuebles. Esta no está mal, esta cartera yo la veo bastante equilibrada en cuanto, bueno, al final en renta, sobre todo en la parte de renta variable, que es lo que al final le da chicha a todo esto, ¿no? Esto es interesante. Los de Finicens, la mayor posición la tienen en Europa. Fijaros que en la anterior estábamos en casi un 60, aquí está en un 50%, y Estados Unidos un 23,43%. Y también peso de emergentes y global y Japón. Es decir, el peso de Europa es bastante alto. Comparado con otros que la ponderación en Estados Unidos o en emergentes es superior a Europa. Esto ya aquí son criterios y aquí sí que poca mano se puede meter, ¿no? Y los fondos. Para ver la cartera 5, pues voy a hacer aquí los numeritos rápidos, ¿no? Voy a sumarlos a ver cuánto nos da, por ejemplo, la renta variable que, pues si en esta cartera, en la cartera 4, la renta variable está en el 60, pues supongo que en la cartera 5, que es de mayor riesgo, pues nos tendrá que ir que a un 70 o por ahí, ¿no? Y tenemos aquí un 14 más un 3 y pico, esto hace un 17, casi 18, más un 25, 38, 42, 43 por ahí, y 43, 63, 80, 71, lo que os he dicho, ¿no? Aproximadamente un 70% en renta variable. Si incluimos el rate, que en este caso de la cartera 5 es un 9, pues nos vamos casi a un 80% de renta variable y un 20%, un 19% en renta fija. Sí, es un punto más agresiva que la cartera 4, ¿no? Son, desde mi punto de vista, quizás las otras... Perdona, que ves, esto es lo que antes os contaba, que puede ser lioso. Más info sobre la cartera, aquí estamos, que de repente te cambian y hay quizás demasiados pasos, demasiadas formas de desviarse, ¿no? Si quiero elegir otra cartera, vamos a coger por ejemplo la 2, pues la cartera, ahora no sé cuál, me ha vuelto a pasar lo mismo. Vale, riesgo 2,
esta es la cartera y fijaros, un 63 de renta fija, ¿no? Entre la cartera 2. Para mí, desde mi punto de vista, Otra vez. Voy a coger la 4. Bueno, perdón. ¿Veis? Esto es lo que os comentaba antes. No pasa nada, simplemente puede despistar. Para mí el juego quizás está, si vas a largo plazo, entre la 4 y la 5. A largo plazo, a más de 10 años, 15, 20, porque la 5 quizás está casi en un 80% de renta variable, bastante peso en la renta variable, pero esta está nos ha salido un 60 y pico, ¿no? Y estas quizás el peso en renta fija es demasiado, ¿no? Es muy... Estas tres son, desde mi punto de vista, bastante conservadoras. Al final depende del perfil de riesgo que ellos te den y de tú también donde te estés a gusto, ¿no? Donde te sientas más del horizonte temporal que tengas, del riesgo que estés dispuesto a tolerar. En cualquier caso, todas las estrategias estas están, como hemos visto, ultra diversificadas, casi 20.000 posiciones y tampoco debería extrañarte que a lo mejor hubiese excesiva diferencia a largo plazo entre una y otra cartera, con lo cual salvo que vayas a ir a la una, pues a la cartera 1, mi consejo es que estés entre coger la 3, casi te coges la 4. A mí me parece la 4 que está muy bien equilibrada. Quizás la 5 pueda ser demasiado riesgo para un 80% renta variable para mucha gente. Y la 4 me parece que está bastante equilibrada, lo que es renta variable contra renta fija. Esta, todo lo contrario de la 5. Pero ya digo, ahí ya depende cada uno de la situación financiera, económica, perspectivas, aunque esto es inversión a largo plazo, largo plazo, aportaciones periódicas de vez en cuando y ultra diversificación. Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, me lo dejáis abajo del vídeo, me podéis escribir un correo, también tenéis por ahí, podéis entrar en nofinancieros.com, por Twitter, por Instagram, por Facebook, en Telegram, y si no, nos seguimos en los podcasts, comentarios, cualquier duda, ya sabéis que la respondo, encantado. Muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente.